de la Torah y ampliaría nuestro entendimiento de la misma. Esto es lo que se dice en la tradición judía, de que vendrá el Mesías, corregiría interpretaciones erróneas, ¿verdad?, de la Torah y ampliaría nuestro entendimiento de la misma a la interpretación profunda que el Mesías daría y sus enseñanzas se le conoce como la Torah del Mesías, la Torah del Mashiach. Leemos, por ejemplo, en el Midrash, Bereshit Rabá 98, 9. Esto lo menciono para que nuestros hermanos, como dicen por ahí, los hermanos mayores, vean. El Mesías explicará, iluminará la palabra de la Torah y corregirá los errores de entendimiento del pueblo. ¿Qué hizo Yeshua cuando vino? Como rabino que era, como el Mesías que era, o que es. Explicó, iluminó la palabra de la Torah y corrigió los errores de entendimiento que tenía el pueblo en ese entonces. Y hasta hoy día, como está plasmado en el Pijazá, eso nos toca a nosotros corregir los errores de entendimiento que habíamos tenido hace tiempo atrás. Una fuerte y antigua tradición del pueblo judío es la creencia que el Mesías explicaría cosas profundas de la Torah al pueblo de Israel y rectificaría las interpretaciones erradas que éste pudiera tener. En circunstancias nuevas, en donde el juicio de la Torah no está claro, no está tan claro, el Mesías diría la última palabra. Esa es tradición judía. Eso es lo que esperan ellos para ellos cuando venga por primera vez el Mesías. Pues ya el Mesías ya vino. Amén. 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 Parecía que esta tradición se remonta a tiempo bastante antiguo, puesto que podemos ver indicios de la misma en la conversación entre Yeshua y la samaritana. Los samaritanos eran, como ustedes mayormente ya saben, era una mezcla de israelitas con extranjeros judíos, surgido como resultado de la asimilación del reino del norte de Israel, en la expatriación de las 10 tribus en el año 722 antes de Mashiach. Eso lo podemos ver en 2 Reyes 17-18. En un sentido, los samaritanos eran hijos de Abraham, pero que se habían apartado de la pureza de los mandamientos. Y en la conversación que estuvo esta mujer, la mujer samaritana, le pregunta a Yeshua, a quien ella identifica como profeta. Y dice lo siguiente, Yohanan 4, 19 y 20. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís
que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Yeshua responde que la salvación viene de los judíos y que los samaritanos no sabían lo que adoraban. Versículo 22, capítulo 4 de Johanán. Reparando así al templo de Jerusalén, al que Yeshua consideraba la casa de mi Padre, según Johanán 4:2. Sin embargo, previendo el exilio que había de venir por la falta de arrepentimiento de Israel, llegaría la hora en donde no se adoraría ni en Jerusalén ni en Samaria. 23-24, capítulo 4. Inmediatamente después de oír la respuesta a esta incertidumbre legal y espiritual, la mujer dice a este profeta lo siguiente. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el ungido, Hamashiach, lo que significa el ungido. Cuando Él venga, nos habrá aclarar todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Algo había quedado para esta mujer. Todas estas cosas que nos hacen dudar, todas estas cosas que han surgido desde los tiempos de Moisés, que son producto de discrepancia, absolutamente todas se habrán de aclarar en la era mesiánica cuando el Mesías venga. Si contamos con el hecho de que los samaritanos estaban bastante separados en su cosmovisión del judaísmo convencional del tiempo de Yeshua, esto atestigua un origen antiguo de esta creencia. Es precisamente esto lo que Yeshua está haciendo en el Sermón del Monte, explicando las palabras de la Torá y corrigiendo nociones erróneas sobre ella. En su casa, vean el Sermón del Monte, van a ver las aclaratorias que está haciendo Jesús en ese momento. Ahora que hemos dado evidencia sobre la posición más viable y racional, podemos discutir que interpretaciones erradas estaba Jesús refutando. Estaba refutando estas interpretaciones erradas. Por ejemplo, primero, ojo por ojo, diente por diente. Que realmente se entendía anteriormente en el otro campamento, de que a ti te sacaba un ojo, tú le puedes sacar el ojo a la otra persona. ¿Cierto o no? Hay fuerte evidencia que parece señalar que el versículo, este pasó de ojo por ojo, diente por diente, se había convertido en el primer siglo en una justificante para venganza personal o para el rencor ante otro hijo de Israel o un extranjero.
En eso se había convertido esta frase, este mandamiento. Jesús dice, comentando este versículo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que se hiera en la mejilla derecha, muere también la otra. Pone la otra. Claramente la interpretación que Jesús está sacando establecería que un hombre podría resistir activamente a un compañero judío, vengarse o, como se dice popularmente, tomarse la justicia en sus manos. Ecos de este pensamiento se hallan en alguna parte del Talmud, como por ejemplo, donde leemos Yohanan, el rabino de Yohanan, dijo el nombre de Rab Shimon Bar Yehozadak. Eso está en el tratado del Talmud Yomá 22b 23a. Cualquier erudito que no se vengue por sí mismo y que tenga ira como serpiente no es un verdadero erudito. Aunque el Talmud luego discute otros puntos de vista sobre las personas que no guardan rencor y toman venganza, el punto es que hay indicios del pensamiento contra lo que Jesús está predicando. Pero ¿acaso no es ese el sentido del pasaje original? No buscaron promover un principio de golpe por golpe y venganza. Como veremos, amado. Como vamos a ver, la respuesta es un absoluto no. Algo es muy frecuentemente olvidado. Frecuentemente olvidamos. Es que nunca la Torá habla de ojo por ojo, como venganza personal, sino como retribución judicial impartida por autoridades competentes. Me he sabido explicar. En otras palabras, el ojo por ojo está supuesto a ser aplicado por cualquier israelita común y corriente, sino que está dirigido a jueces de Israel, o sea, a autoridades, no a cualquier judío común y corriente. Por ejemplo, vamos a leer en la Torá. Dice, si algunos riñeren e hieren a una mujer embarazada y su hijo se hiere, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que le impusiese el marido de la mujer. Y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Eso lo leímos hace poco, capítulo 21-22. Es pues claro que al principio de medida por medida no debía ser aplicado por un ciudadano israelita común y corriente, en venganza personal, sino que el versículo habla sobre justicia impartida por los jueces. Así que, incluso si la ley del talión
fuera literal. El Talmud lo duda en el tratado llamado Baba Kamá 83b, donde su explicación no haría que el mundo se queda tuerto o ciego, como dijo Gandhi. Pues no todo el mundo está supuesto a aplicarlo, sino únicamente las autoridades competentes. Yo creo que los abogados que están aquí me saben de lo que estoy hablando. El célebre rabino hasídico llamado Yael Sif Lichtenstein, que llegó a creer en Yeshua como el Mesías, a lo mejor algunos, si están viendo algunos judíos, cuando mencionan a este rabino, van a decir que no, eso no es rabino, porque eso es lo que yo he visto. Cuando son judíos de verdad, rabinos ortodoxos, acerca del Mesías, entonces ellos dicen que no son judíos. Y es en el siglo XIX. Comentando este versículo, dice lo siguiente: la opinión de Yeshua es que únicamente una corte de ley tiene derecho de tomar venganza contra los transgresores, ya que el contexto del versículo ojo por ojo en la Torá está hablando acerca de la asamblea que es la corte. Y Shemot 21-22 también habla de los jueces, pero no del individuo buscando su propia retribución. Esto lo dijo Yael Sif Lichtenstein sobre Mateo 5, 38, 39. Para dar una analogía, para dar un ejemplo que nos es conocida, si un policía con una orden priva la libertad de la persona, es algo perfectamente legal. Si un individuo común hace eso, es un grave delito llamado secuestro. ¿Cuál es la gran diferencia? En el primer caso, es una autoridad la que ejecuta la justicia con un culpable según la ley. Sin embargo, en el segundo caso, es una persona común que ejecuta un delito o venganza personal, según su propio criterio. Las dos cosas son totalmente diferentes, como podemos ver. Aquí la prioridad, lo aceptable ya es las autoridades que tienen derecho de ejecutar esta ley, no un judío común y corriente, o una persona común y corriente. Entonces, Yeshua corrigió a aquellos que ocupaban ese versículo para aplicar una venganza. Él le llamó la atención a aquellos que querían tomar este versículo como para aplicar una venganza hacia un desprecio o un insulto, una cachetada, ¿verdad?, en la mejilla, es considerado un insulto serio en el judaísmo. Jesús enseña que no es la actitud correcta vengarse, que hay autoridades terrestres y una autoridad suprema en los cielos que hace retribución justa.
Es bueno aclarar que Yeshua no está diciendo algo en contra de la defensa personal. Ante un asesino o un ladrón que busca hacerse daño a ti y a tu familia. De hecho, la Escritura autoriza explícitamente la defensa personal ante esta situación. Situación de peligro, por supuesto, de tu vida. En Shemot 22:2 dice, si el ladrón fue hallado forzando una casa y fue herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Porque esa persona está atentando contra tu vida. Porque un ladrón que entra en una casa, no sabe si va a matar o no. O sea, va dispuesto a lo que sea. Tampoco él está hablando en el contexto de una nación defendiéndose de un reino tiránico como la Alemania nazi. El pacifismo, ser pacifista absoluto, no era el punto de Yeshua. Seguramente él no esperaría que David, el rey David, pusiera la otra mejilla cuando fue a luchar contra Goliat, por ejemplo. Vamos, me Goliat contra David, me pone la otra mejilla. La frase de poner la otra mejilla no debe tomarse literalmente como vamos. En el judaísmo tampoco la frase ojo por ojo, diente por diente, se entiende literalmente. No se puede entender literalmente, sino que se enseña que el objetivo de la ley era que si alguien dañaba un ojo a su hermano, él tenía que reponer económicamente todo el porcentaje en dinero que éste podía perder por ello. Y eso está en el Talmud, Baba Kama 83b. La frase de poner la otra mejilla ante una humillación o insulto tiene un trasfondo en el Tanaj. Lamentaciones 3, 26, 30 dice, bueno es esperar en silencio la salvación del Eterno. Bueno es al hombre llevar el yugo de su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza, de la mejilla al que hiere y sea colmado de afrenta. El profeta Jeremías tampoco alienta a la venganza personal ante la afrenta o insultos. Jesús está totalmente en línea con Jeremías y con la Torá misma. Pues leemos en el libro de Vayikra lo siguiente, capítulo 19, 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, ni amarás a tu prójimo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Adonai. Después de reconstruir, amado, el contexto de Yeshua, podemos ver
claramente su enseñanza. No debemos tomar la venganza en nuestras manos. En este mundo probablemente habrá personas que nos insulten, nos humillen y busquen nuestro mal. Nuestra fe es que hay un Dios en los cielos que juzga rectamente y que dará el justo pago a todos. Debemos esperar en su justicia, en su salvación, mientras soportamos la injuria sin devolver nada malo. Debemos seguir el ejemplo de aquel que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Eso está en 1 Pedro 2:23. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Como creyentes amados, hay alguien que pelea nuestra batalla, libra nuestras caídas y defiende nuestra causa. El Rey justo, creador del mundo, hace justicia tarde o temprano, en su tiempo, en su mejor y tiene mejor conocimiento de nosotros en cómo administrarla apropiadamente, la justicia. A no ser autoridades, no se nos ha de llegar a ejecutar la venganza del Eterno, sino que Él ha dicho, mía es la venganza y la retribución. De manera que Yeshua no está ni aboliendo la Torah, ni hablando en mal de ella. Todo lo contrario, está restaurando su significado y corrigiendo el entendimiento que algunos de su generación tenían de ella. La frase, aborrecerá a tu enemigo, no me estoy escondiendo. ¿Qué diremos de esa frase? Aborrecerá a tu enemigo. Como ya mencionamos, esta frase no puede encontrarse en ninguna parte de la Torah, ni de la Tanaj. Podemos ir de Bereshit hasta Levítico, nunca encontraremos la orden de odiar a nuestros enemigos. Como mencionamos también, la Torah incluso ordena asistir a aquel que nos aborrece en momentos de apuro, en vez de odiarlo. Cuando Jesús dice que tenemos que amar a nuestro enemigo, lo hace dentro del contexto de la comunidad y advierte que no debemos odiar a nadie, incluso a quien nos aborrece. Esto es precisamente el espíritu de la Torah, que nos manda a auxiliar incluso al que ha decidido declararse nuestro enemigo. De manera que en esta ocasión tampoco Yeshua está hablando en contra de la Torah, sino en contra
de una interpretación errada de la Torah. Jesús no está diciendo que lo que dijo Moisés está mal. No está diciendo que lo que dijo Moisés está mal y lo que dice él que está bien. Que el que está equivocado es Moisés y que el que está bien es él, Jesús. No, no está diciendo eso. Él está interpretando la intención original y óptima del mandamiento dado por Moisés y corrigiendo la interpretación errática. En el Talmud parece haber un indicio de este pensamiento de algunos judíos del tiempo de Yeshua. Y ahí vamos a leer la siguiente opinión. Tratado Pesajim 113b. Todo aquel que comete una transgresión o día a esa persona es una mitzvah. Esta versión de esta tradición, enseñanza u opinión de algunos judíos del tiempo de Yeshua es criticada por nuestro maestro, por nuestro santo maestro Yeshua y no a la Torah misma. Nuestro maestro nos está enseñando el principio de Hesed, de bondad, por el que tiene que vivir todo hijo de Israel. Hacer bien, además, con amor, con Hesed, bondad, con Rajamín, misericordia. Tal como Hashem da a todo, dice nuestro rabino de Yeshua, debemos hacer bien a los que nos rodean para ser dignos herederos del título Hijo del Altísimo por nuestras obras de bondad. Así lo haremos que el reino de los cielos se aproxime y la rectificación del mundo se adelantará. Si no tenemos amor, bondad, misericordia, amor, amado, el reino de los cielos no habrá de acercarse. Y cuando se acerca el reino de los cielos, es cuando el Mesías viene. Nosotros mismos estamos retardando la venida del Mesías Yeshua. Conclusión. Hemos visto los dos más famosos frases más yo digo del Sermón del Monte. La interpretación convencional ha sido decir que Yeshua está criticando a los mandamientos de la Torah. Incluso aquellos judíos tradicionales que leen el Bihasha no para convertirse, sino para criticar, para ir en contra de Yeshua, interpreta de esta forma. Por eso dice que él fue contra la Torah. Vimos buena evidencia para entender que Yeshua no está abrogando la Torah con cara, pero yo os digo, con la frase, yo os digo, dicho sea el paso. Los versículos bien podría traducirse como, y yo os digo, implicando continuidad, y no más yo os digo, implicando contraste, sino corrigiendo ciertos pensamientos o enseñanzas erradas acerca de la Torah en su papel de Mesías de Israel como anticipo de la era mesiánica. Y es de sumo gozo, amado, para
nosotros ser discípulos de nuestro Santo Maestro y poder contribuir a la restauración de todas las cosas. Es de sumo gozo, alegría para nosotros tener un anticipo de la era mesiánica donde el Mesías mismo revelará los aspectos profundos de la Torá. Que Hashem pueda hacernos hombres, hacernos mujeres de bondad para sufrir la afrenta, encomendando la causa al que juzga rectamente y también nos haga verdaderamente amar incluso a aquellos que no simpatizan con nosotros, nuestros enemigos. Bien, amado, esta es la parashá que hoy he expuesto a ustedes. Como hablando con mi esposa, siempre me aconseja hacerlo, terminar esta exposición con una oración para que se haga una aplicación de lo que hemos estudiado, de lo que hemos visto. Y yo le dije, amor, yo quiero que tú pases, para que tú tengas la palabra, la oración, y al de ser para que se tome, esta aplicación de esta exposición de esta palabra en sus oraciones. El sello, o como llaman, la tapa del frasco, la pondrá mi esposa, una oración. Y me voy a despedir a todos aquellos que se han conectado a través de las redes Instagram. Pido un pequeño favor, denle un like, me gusta, hagan su comentario, no se queden encerrados allí, no guarden para ustedes solo esto de que escuchó, comparten esto, porque esto lo puede usted compartir, porque esto va a ser grabado y ustedes lo pueden compartir. No se quede con la salvación usted solo, o con esta aclaración de los errores, o la forma errática que hemos tenido en los campamentos anteriores. Ahora que usted está en este campamento, haga eso, amado. Publique en sus redes, ¿verdad? Y mándeselo a sus amigos, a todos ellos. No había dado la bienvenida o no había saludado a los hermanos de la Alto Miradino, allá en Villacó, Alto Miradino, a Sayar, Guillermo y su esposa, llamada Jessie. También a Roy de Maracaibo, Villacó, Maracaibo, el hermano Efraín y su esposa Jessica. También en Turba, al hermano Giovanni Espinosa, a sus esposas, a su familia y a todos ellos. De hecho, hay uno aquí que está representando a esa congregación allá en Cuba. Y especialmente también a San Cristóbal, Villacó, San Cristóbal, a nuestro amado hijo de Josué Villacó. Estamos salud, amado.